¿Qué tanto puede cambiarnos un pequeño hongo? Imagínense que están recolectando hongos silvestres en la montaña para comerlos después. Luego los prueban y unos minutos después empiezan a tener una experiencia inimaginable. Su vida después de eso cambia y se convierten en la responsable a cargo de curar a todas las personas en su comunidad con estos mismos hongos, que por azares del destino recolectaron en la montaña. ¿Pueden creerlo? Pues esta historia tiene una dueña, y su nombre es María Sabina, una chamana y curandera mazateca que dedicó su vida a ayudar a su comunidad con estos hongos, hasta el día de su trágico final. En el episodio de hoy hablaré sobre los hongos mágicos de psilocibina, o como María les decía, niños santos, y contaré la historia de su vida. También les comentaré cómo fue que estos cambiaron mi vida completamente. Antes de empezar, este es el final de un capítulo de 2 partes, así que si no lo hicieron, les recomiendo escuchar antes la primera parte llamada Psicodélicos parte 1. Ya que en estos les explico su historia, los beneficios y los riesgos que pueden conllevar consumir este tipo de sustancias, ya que en este episodio me dedicaré solamente a hablar de la historia de María Sabina y de mi experiencia con estos hongos. Dicho esto, pónganse cómodos, colóquense los audífonos y empecemos. Sean bienvenidos a Ensimismados, un espacio en donde estaré hablando y reflexionando sobre cosas de la vida. Temas a los que quizá no les demos mucha importancia, pero que son relevantes para saber cómo nos relacionamos con los demás, así como lo más importante, saber cómo nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Están listos para un cambio en su vida? Entonces, empecemos. Soy Felu y esto es Psicodélicos parte 2, María Sabina y los niños santos. Por si no escucharon el episodio sobre los psicodélicos, les comentaré brevemente qué son. El término psicodelia lo acuña el psiquiatra inglés Humphrey Osmond, gracias a una conversación que tuvo con su amigo, el conocido escritor también inglés, Aldous Huxley, quien luego de probar una dosis de mescalina, que es el compuesto activo del peyote y el San Pedro, escribió Las puertas de la percepción en 1954. Psicodelia significa manifestación mental. Y existen muchos tipos de drogas psicodélicas. Las más conocidas son el LSD, la psilocibina, que es el compuesto activo de los hongos alucinógenos, la mescalina, que es el compuesto activo que se encuentra en los cactus como el peyote y el San Pedro, y el DMT, que se encuentra en el brebaje conocido como ayahuasca. La fórmula de la molécula de estos alucinógenos se parece a la serotonina, un neurotransmisor que se encuentra en el cerebro y que popularmente se conoce como la hormona de la felicidad. Los hongos de psilocibina junto con el LSD son los psicodélicos más populares y empezaron a utilizarse de forma masiva durante los años 60 con el movimiento hippie, antes de convertirse en ilegales y ser denominados una de las drogas más peligrosas por el en ese entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Pero esa no fue la primera prohibición que tuvieron estos hongos, así que nos remontaremos unos siglos atrás para conocer su historia. Los hongos de psilocibina están repartidos prácticamente por todos los continentes, a excepción de la Antártida. De la familia de los psilocibe existen al menos 144 especies que tienen propiedades alucinógenas, y 55 de estas especies se encuentran en México, siendo el país con mayor cantidad de especies de estos hongos en el mundo. Y dentro de México, en el estado de Oaxaca, se encuentran 27, teniendo más del 50% de las especies que se encuentran en este país. Sabiendo que México posee una gran cantidad de hongos de psilocibina, no fue ajeno su uso en rituales y ceremonias hechas por culturas mesoamericanas. Los mayas y los aztecas los consumían. También los consumieron los indios huastecas, totonacas, mazatecas y mixtecas. Existen evidencias arqueológicas que demuestran su uso en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde se han encontrado las llamadas piedras fúngicas, o setas de piedra, que representan a hongos alucinógenos. Muchos de sus dioses en sus representaciones llevan hongos, como por ejemplo el dios mixteca Siete Flores, que se representaba con un par de hongos en sus manos. Varios cronistas españoles del siglo XVI relataban el uso de los hongos sagrados por los aztecas en sus ceremonias religiosas. Fray Bernardino de Sahagún
en su Historia de las Casas de la Nueva España, relató los usos y propiedades de estos hongos alucinógenos de este modo. Hay unos honguillos en esta tierra que se llamaban Teonanacalt. Críanse debajo del heno en los campos o páramos. Son redondos y tienen el pie altillo y delgado y redondo. Comidos son de mal sabor. Daña la garganta y emborracha. Son medicinales contra las calenturas y la gota. Hanse de comer 2 o 3, no más. Los que los comen ven visiones y sienten bascas del corazón. Y ven visiones a las veces espantables y a las veces de risa. A los que comen muchos de ellos provocan una lujuria, y aunque sean pocos. Y a los mocos locos y traviesos diezlen que han comido nanaclat. Tiempo después los españoles veían esta tradición como una amenaza al cristianismo, ya que estos hongos los conectaban con sus dioses, y se suprimió a lo que ellos llamaban el culto a los hongos. Durante siglos esta práctica pasó a la clandestinidad. No se sabía quién o quiénes los consumían, hasta que llegó María Sabina. La Sierra de Oaxaca en México alberga una pequeña población llamada Huautla de Jiménez, que fue fundada en el siglo XI por tribus mazatecas, las mismas que consumían estos hongos en ceremonias y rituales hasta su prohibición siglos más tarde. En este pequeño poblado, en 1894, nació María Sabina Magdalena García. Sus padres la bautizaron con ese nombre porque nació el mismo día que se celebra a la Virgen María Magdalena. A los 3 años queda huérfana de padre y se va a vivir con su hermana pequeña y su madre a casa de sus abuelos. Es a la edad de 7 años que tiene su primer acercamiento con estos hongos. Previamente sus abuelos le habían comentado sobre el gran poder que tienen estos, y sobre toda la tradición familiar que había alrededor, ya que los ancestros de María Sabina fueron chamanes también. A esa edad, junto con su hermanita, cuidaban a las gallinas que caminaban en el monte, para que no se perdieran o algún depredador se las coma. Y fue en una mañana en la que ambas estaban hambrientas en el monte que María Sabina observaba unos pequeños hongos, para luego recolectarlos y comerlos. Su hermana, al observarla, hizo lo propio. Estas son las palabras de María relatando su experiencia. Un día estábamos sentadas bajo un árbol, cuando pude ver al alcance de mi mano varios hongos. Recuerdo que mis abuelos hablaban de estos hongos con gran respeto. Los llamaban cositas o santos. Yo los llamo niños santos. Me llevé los hongos a la boca y los mastiqué. Su sabor no era agradable. Por el contrario, eran amargos, con sabor a raíz, a tierra. Mi hermana Mariana, observándome, había hecho lo mismo. Después de haber comido los hongos, nos sentíamos mareadas, como si estuviéramos borrachitas, y empezamos a llorar. Más tarde nos sentimos bien. Sentíamos que los hongos nos hablaban. Oíamos una voz que venía de otro mundo. Era una voz dulce, pero autoritaria a la vez, como la voz de un padre que quiere a sus hijos, pero los cría con fuerza. Yo sentía que todo lo que me rodeaba era Dios. Sentía que yo hablaba mucho y que mis palabras eran hermosas. Tiempo después supe que los hongos daban sabiduría, que curaban enfermedades, y que nuestra gente hacía muchísimos años que los tomaban, que tienen poder, que eran la sangre de Cristo. Luego de esa experiencia, cuando cumplió los 14 años, y según la costumbre en su comunidad, María Sabina fue entregada a quien sería su esposo, un joven 6 años mayor que ella, dejando así su hogar y empezando una nueva vida, al igual que lo hizo su madre en aquella edad. María comenta que al inicio tenía mucho miedo porque no sabía lo que estaba ocurriendo, pero que luego se resignó y empezó a querer muchísimo a su marido, hasta que 6 años después, al igual que su madre, enviudó. Aquel matrimonio dio fruto a 3 hijos, y durante todo ese tiempo no volvió a comer a los niños santos, como ella los llamaba, ya que según la tradición, las mujeres que curan con estos hongos no deben tener ningún trato con los hombres. 12 años después de enviudar, un hombre empezó a pretender a María Sabina. Ella sabía que no tenía la necesidad de un hombre en su vida, pues podía valerse por sí mismo, pero debido a las insistencias aceptó. Aquella relación duró 13 años.
en los cuales tuvieron 6 hijos. Solo una de ellas sobrevivió. Los demás murieron debido a enfermedades o los asesinaron. Aquellas no fueron las únicas tragedias que vivió María Sabina en ese tiempo, sino que también sufrió maltrato, tanto físico como emocional en aquel matrimonio. A su esposo le gustaba ser infiel, y un día los hijos de una mujer a la que cortejaba lo golpearon hasta dejarlo moribundo. A causa de eso murió unos minutos después, y María Sabina volvió a enviudar. Ella siempre tuvo en mente que tenía un destino, uno que incluso se le había otorgado antes de nacer, y ese destino tenía que ver con los niños santos. A través de la sabiduría que le brindaban, ella tenía que curar. Eso siempre lo supo, pero le frenaba el miedo a entregarse por completo a este destino. Luego de enviudar por segunda vez, María se entregó por completo a su destino, y como ella lo mencionaba, se volvió una intérprete de lo que los niños le decían. Así empezó a curar a las personas, en ceremonias que se realizaban solamente en la noche. La gente viene a mí para que cure a sus enfermos. Viene en busca de curación quienes han sido encantados por duendes, quienes han perdido el espíritu en el monte, en el río o en el camino. Por eso pregunto a los enfermos: el día que te lastimaste, ¿a dónde fue? ¿Qué pasó? ¿No sentías que tu cuerpo no tenía espíritu? ¿Que tu cuerpo iba vacío? ¿O en tus sueños? ¿A qué lugares llegas? Cuando dormimos, el espíritu vaga. Va a donde quiere ir. El espíritu se convierte en tlacoche, en tigre o en sopilote. Convertido en animal, viaja a lejanos lugares. El espíritu regresa cuando despertamos. Así fue como María Sabina se entregó a su destino y se convirtió en chamana y curandera. Años después, en 1957, un banquero estadounidense que también era micólogo se interesó por lo que hacía María Sabina en Oaxaca. Este hombre era Robert Gordon Wasson, quien viajó a la Sierra Mazateca junto a su esposa para probar los milagrosos hongos de los que había escuchado. A regañadientes, María Sabina aceptó, y Robert Gordon, cuando regresó a Estados Unidos, escribió un artículo comentando su experiencia y todo lo que conoció sobre estos hongos. Este artículo se publicó en la revista Time, llamando la atención de muchas personas. Tiempo después, Gordon Wasson regresaría con un grupo de micólogos y químicos para estudiar estos hongos. Esto a los chamanes de Huautla no les estaba gustando, porque ese saber ancestral que poseían no podían compartirlo con cualquiera, mucho menos con personas que no forman parte de la comunidad. Las investigaciones que estaba llevando Gordon Wasson no eran claras, y decidió llevarle unas muestras de los mismos hongos que consumió a Albert Hofmann, el químico suizo que sintetizó para lo que en ese entonces se conocía como el milagroso LSD. De la muestra que Robert Gordon le había dado, Hofmann logró aislar varios gramos de psilocibina y algunos centigramos de psilocina, pudiendo así determinar su forma química y luego poder sintetizarlo en un laboratorio. Después de esto, Hofmann fue a conocer personalmente a María Sabina, llevando unas cápsulas de psilocibina pura. La ceremonia se realizó como acostumbraba María Sabina, pero en lugar de sus niños santos, lo hizo con las cápsulas de psilocibina. Luego de la ceremonia le dijo a Hofmann que estas cápsulas contenían el espíritu del hongo. Después de esto, al igual que ocurrió con el LSD, empezó una investigación sobre estas sustancias y los beneficios que podrían tener, sobre todo con los trastornos mentales. Los 60 fueron los años más prometedores en la investigación del LSD y la psilocibina, pero también fueron los años que los llevaron a la clandestinidad. El movimiento hippie llevó como lema y bandera el amor y paz. Era un movimiento contracultural que iba en contra de muchas cosas, en especial de la guerra. Y eso fue algo que no le gustó al presidente Nixon. Pero si quieren saber más sobre esa historia, escuchen el episodio que mencioné al inicio. Tanto si lo escuchan por YouTube o Spotify, está en la lista de reproducción del podcast. Y es Psicodélicos parte 1. El movimiento hippie comenzó en Estados Unidos, pero rápidamente fue creciendo y se fue propagando a diversos países del mundo. Uno de ellos era el país vecino de Estados Unidos, México. Este movimiento estaba muy ligado al LSD y los hongos,
ya que buscaban cambiar la mente de las personas y de la sociedad. Esto, ligado al sexo y al rock and roll, se volvió incontrolable. Prueba de ello fue uno de los festivales más famosos de la historia, Woodstock. Se preguntarán qué tiene que ver todo esto con María Sabina, y la respuesta es todo. Con la publicación del artículo en la revista Time y la enorme cantidad de gente que consumía hongos, Huautla de Jiménez se volvió un punto importante para los hippies, no solo mexicanos, sino también estadounidenses. Todos querían conocer y probar los hongos de María Sabina, y ese pequeño pueblo, celoso de sus costumbres, empezó a recibir una cantidad innumerable de visitantes, entre ellos muchas celebridades. Se dice que John Lennon, Bob Dylan, Jim Morrison y muchas otras celebridades fueron a visitar a María Sabina para conocer sus enseñanzas. El reconocimiento y el cariño que empezaban a tenerle fuera de México era enorme, pero en su natal Huautla ocurría todo lo contrario. Los otros chamanes y los pobladores empezaron a discriminarla. Las represalias por lo que ocurría eran cada vez mayores. Le robaron sus animales, saquearon y quemaron su casa y asesinaron a alguno de sus hijos. María Sabina vivió en la calle y sufrió mucho. Después de eso, se comenta que ella se arrepentía de lo que había ocurrido. Solo quería ayudar a las personas, sin importar de dónde fueran, y siempre pensaba en qué mal había hecho, solo por dar los hongos a los demás. ¿Eso estaba mal? A finales de la década de los 70, una productora mexicana le convence para hacer un documental sobre su vida, ofreciéndole una casa y parte de las regalías que se generaron por este. María aceptó, ya que su situación era crítica. Tiempo después se dio con la sorpresa de que había sido engañada. La casa que le dieron fue una de calamina. No tenía servicios básicos y se movía mucho con el viento. Por otro lado, el dinero que se le había ofrecido fue una miseria. María pasó los últimos días de su vida en aquella casa, vendiendo leña o recibiendo pequeñas cantidades de dinero por sus curaciones, casi de manera simbólica. Ni el banquero Gordon Wasson, ni las celebridades que algún día la visitaron, la ayudaron. Y vivió en extrema pobreza hasta el año 85, en el que muere en su maltrecha casa en su natal Huautla de Jiménez. Actualmente su nieto sigue sus enseñanzas y utiliza a los niños santos para curar. También muestra la casa donde vivió María a los turistas interesados. El impacto que tuvo María Sabina luego de su muerte fue inmenso, no solo en la cultura popular, formando parte de canciones de grupos reconocidos, sino también en la economía de Oaxaca y de México, ya que se utiliza su imagen para la venta de mercancías. Ella nos dejó un gran legado, y el precio que tuvo que pagar fue su trágico final, pero los niños santos seguirán guiando y ayudando a muchísimas personas, tal y como lo hacía María Sabina. Luego de la prohibición de los psicodélicos y la desaparición de tantos años de investigación de la psilocibina, en el nuevo milenio se empezaron a retomar estas investigaciones en varios países. Y los resultados son muy prometedores. Si quieren saber un poco más sobre los beneficios y riesgos de estas sustancias, les vuelvo a recomendar la primera parte. Y para finalizar y no alargar más este episodio, contaré mi experiencia con los hongos de psilocibina, o mejor dicho, los niños santos. ¿Cómo me fue con los hongos? Tengo que empezar diciendo que tuve muchos problemas hasta antes de consumirlos. Tenía depresión, no tenía ganas de vivir, sentía que nada en mi vida tenía sentido, y que yo, más que aportar algo a mi familia, amigos, mi ciudad, mi país, el mundo, hacía todo lo contrario, y era más una carga y un estorbo. Tenía muchos vicios: el tabaco, la marihuana, las apuestas. Tenía dependencia emocional y eso ocasionaba que mis relaciones no fueran sanas, porque solo las tenía para no estar solo. Algo empezó a cambiar durante el 2019, pero aún seguía arrastrando muchísimas cosas. Fue el día en el que probé los hongos cuando realmente mi vida cambió. El momento fue en la pandemia. La relación con mi novia no andaba muy bien. No podía trabajar y no sabía cuándo volvería a hacerlo. La incertidumbre y la ansiedad me torturaban. Nuevamente caí en los vicios y mi vida empezaba a no tener sentido. Entonces, en una de las caminatas que dábamos por los bosques, un amigo de la manera más casual me comentó sobre los hongos y me preguntó si quería probarlos. Yo a otras drogas que no fueran marihuana le tenía mucho miedo. Por lo que había escuchado, me habían enseñado y había visto. Siempre le puse una cruz a estas cosas, pero aquel día acepté. Lo que me había comentado ese amigo me interesó.
y cuando llegué a casa investigué, leí al respecto y vi un par de documentales. Eso hizo que mis ganas crecieran. Cuando llegó el día estaba muy emocionado. Recuerdo que fuimos al bosque. El bosque en el que crecí y que siempre me cuidó. Me sentía seguro y protegido. Nos acomodamos debajo de un árbol y cuando empezaron a hacer efecto, recuerdo que me tiré en la tierra. La sentí húmeda y cálida a la vez. Sentía que la naturaleza me abrazaba y me protegía. Sentía la tierra con mis manos y como un perrito cuando está feliz me revolqué ahí. Todo era hermoso. La naturaleza, el momento, yo. Sentí que cada cosa cumplía un rol en este mundo. Y me sentí igual. No era una carga ni un estorbo. Empecé a llorar. La alegría de estar vivo, de respirar, de sentir, me emocionaba. Para alguien que había pensado en morir durante tanto tiempo, experimentar eso fue sanador. No sé exactamente cuándo empecé a sentirlo, porque la percepción del tiempo la tenía alterada. Pero hubo un momento en el que sentí que alguien me hablaba. Hasta ese momento mi relación con Dios era difícil, debido a la religión. Me bautizaron cristiano, pero la Iglesia Católica me hizo odiarla y junto a ellos, a Dios, que no le pertenece a ninguna religión. Esa voz que me hablaba era Dios. La sentí imponente y cariñosa. Me estaba dando los secretos de la vida. Es difícil explicarlo, pero no lo hacía como si de una conversación con un amigo o con cualquier persona se tratara. Cuando todo el viaje pasó, me sentí etéreo. Mi cuerpo no pesaba. Era como si me había quitado todo ese peso que llevaba encima. Mi vida había cambiado y estaba seguro de que ya nada iba a ser igual. Así fue. Aquel día empezó un proceso que estoy seguro que llevaré hasta el día en el que me muera. Pero es un proceso hermoso, que cambió la forma en la que me relaciono con los demás. Mi novia, mi familia, mis amigos, mi comunidad, todos y todo. Ya no tengo las adicciones que tenía. Mi relación con estas sustancias y con esas cosas cambió. No las dejé de hacer, pero ahora no dependo de ellas para ser feliz, porque mi felicidad la encontré en mí. Al ser consciente de eso y encontrar el amor hacia mí mismo, supe cómo darle amor a los demás. Para finalizar, todo este proyecto, tanto el podcast como los demás videos que grabo para el canal, empezaron con estos minúsculos hongos, que me dieron la sabiduría para vivir. Pero vivir de verdad. Como lo comenté en el otro episodio, esto no es para todos. Y así como tiene muchísimos beneficios, también tiene sus riesgos. Y hay que conocerlos muy bien. Pero si se hace de la manera correcta, lo que le aportará a su vida, estoy seguro que nunca te lo imaginaste.